me acompaña Manuel Mercado. Creo que es pertinente hablar de Santa Cruz, ahora que hablamos de la polarización, también hay una polarización en el país, pero dentro del propio Santa Cruz también. El gobernador por aquí, si ha seguido los festejos y las celebraciones, Manuel, habrá visto el gobernador por aquí, el alcalde por allá, unas banderas por aquí, otras por allá, representantes de la iglesia por aquí, el presidente por allá. Hay algo que se está moviendo y dividiendo en Santa Cruz. Muy fuerte, muy fuerte. Creo que hemos asistido hace aproximadamente un mes en el último paro convocado por ya no recuerdo si era una plataforma interinstitucional o era el comité cívico, un paro que no ha tenido mucha repercusión, pero ha marcado un punto de inflexión en la dinámica política nacional y local. Justamente recuerdo que estuvimos en la última oportunidad acá conversando con Johnny Fernández, el alcalde de Santa Cruz. Así es. Fue justamente en esa oportunidad en la cual hemos asistido a un momento en el cual se ha roto la hegemonía política que tenía la institucionalidad política, cívica, en Santa Cruz. El gobernador ha ido a un paro que no ha tenido buenos resultados, en contra, por primera vez, de todos los municipios de Santa Cruz, incluido el municipio de la ciudad de Santa Cruz, en contra de una de las tiendas políticas más importantes que en este momento está presente en Santa Cruz, que es UCS, en contra de gremialistas, en contra de transportistas. Entonces, perdió impulso y se resquebrajó de manera muy evidente. No quitándote impulso, Manuel, quiero informar, nos acaba de llegar esta noticia, el exministro de Gobierno Arturo Murillo se declaró culpable de delitos de soborno y lavado de dinero en el caso de la compra de material antidisturbios durante el gobierno de Yanine Áñez. Esta información acaba de ser confirmada por el procurador Wilfredo Chávez. Reitero, el exministro de Gobierno del gobierno transitorio de Yanine Áñez, el exministro de Gobierno Arturo Murillo, se declaró culpable de los delitos de soborno y lavado de dinero en el caso de compra de material antidisturbios durante el gobierno de Yanine Áñez. Esto ha sido confirmado por el procurador del Estado boliviano. Esa es la última información que creo que es importante. Esto va a desatar también una serie de implicaciones en casos que han estado conectados durante la pandemia, por no hablar de lo que realmente queda pendiente y es lo más doloroso de ese tiempo, que son las masacres, en particular Sencata y Sacaba. No quería dejar de mencionarlo, Manuel. Tremenda noticia. Tremenda noticia, así es. Y yo creo que esto forma parte también de una crisis en Santa Cruz, ¿no es cierto? Porque me da la sensación de que en Santa Cruz hay un proyecto, creo que el más articulado, de oposición al movimiento, al socialismo, integrado por distintos ejes, como bien lo mencionaba Manuel. Está el cívico, está el de la gobernación, en su momento de la alcaldía. Creo que ha habido ahí un momento de pronto de una estructuración más efectiva, de una oposición al movimiento, al socialismo, que hoy siento que se ve debilitada, ¿no? Sin por esto decir que el MAS va a tener mayor poder en Santa Cruz, porque lo cierto es que el MAS no penetra Santa Cruz y, como dijo Carlos Romero acá en este programa, el MAS no sabe leer Santa Cruz, pero ese proyecto de oposición al MAS tampoco termina de pararse. Entonces estamos ante un Santa Cruz económicamente muy dinámico, pero que en lo político está presentando muchos quiebres, y algo que me preocupa en particular son los escándalos de corrupción, ¿no? Hablemos de los últimos casos. Sí. Creo que son definitivamente Santa Cruz está pasando por un periodo de transformación, de mutación, definitivamente, en el cual no de manera automática se beneficia el MAS, o sea, porque quien se está potenciando como un líder regional y con una proyección también nacional es Johnny Fernández. Estamos viendo el resurgimiento de un populismo de centro derecha, ¿sí? Pero con una fuerte raigambre popular,
como es la UCS. Entonces, estamos en un momento de inflexión, definitivamente. Estoy con Paola Aguirre, a quien le agradezco como siempre el participar en nuestro programa. Paola Aguirre, secretaria general de la Asamblea Departamental de Santa Cruz. Paola, estamos acá con Manuel Mercado intentando leer Santa Cruz desde este mes de festejo, pero también desde este mes de mucho movimiento político, donde claramente hay divisiones entre comité cívico, alcaldía, gobernación, algunos cinturones más rurales, pero otros urbanos con mucha fuerza. Hay algo que está cambiando muchísimo en Santa Cruz. Paola, más que como autoridad, como observadora de Santa Cruz, me gustaría conocer su percepción sobre lo que está pasando actualmente. Querida Claudia, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo cordial a sus invitados especiales también y a toda la ciudadanía que desde los diferentes rincones del país nos escuchan. En efecto, existe una coyuntura político-social crítica en el departamento de Santa Cruz, propiciada por ciertas acciones del gobierno nacional que han llevado nuevamente a los ciudadanos a salir a las calles a protestar, esta vez por una imposición. Lo que nosotros juzgamos ha sido una imposición arbitraria por parte del gobierno nacional de postergar el censo para el año 2024 y dejar en incertidumbre a la ciudadanía respecto a esta agenda que debió ser planificada con tiempo, pero que lamentablemente no se ejecutó y que tiene ahora mismo a los bolivianos en vilo, en una situación, insisto, de desconocimiento, de incertidumbre, puesto creo que el gobierno nacional no ha tomado en serio algo que debía constituirse en una política fundamental, cuál es el censo y las implicaciones que del censo devienen, ¿no? Que no solamente inciden en la vida del día a día del ciudadano, sino también tienen un impacto político, tomando en cuenta los escaños que a cada departamento se le asignan como efecto de este conteo poblacional. Paola, si bien el censo ha movilizado muchísimo en Santa Cruz, tengo la sensación de que no es solamente el censo y que ya en lo político hay también aguas que se están partiendo en Santa Cruz. ¿Coincide conmigo? En realidad el censo ha sido, diremos, la causa, el motivo que ha llevado a la ciudadanía a levantar su voz en reclamo a un gobierno que no cumple con su palabra, en un gobierno que relativiza el cumplimiento de la ley, en un gobierno que primero dice que se lleva el censo del 2022, ratifica esta posición frente a los reclamos que se le venían dando por la falta de información con la que manejaba el INE. Y ahora mismo tenemos una convocatoria, un cabildo departamental a llevarse adelante el próximo 30 de septiembre. Y como bien señala usted, en efecto, de la mano del censo hay otras cuestiones pendientes del centralismo para con Santa Cruz en particular, como es el tema del pacto fiscal. El día viernes en el Cabildo Departamental seguramente que se abordará una agenda de demandas del departamento de Santa Cruz, una demanda cruceña que no solamente aborda el tema del censo, y que, insisto, a lo largo de los años se ha visto postergada lamentablemente por la inercia política, no solamente de los actores del nivel central, sino incluso de los actores de otros niveles de gobierno, pero que ahora mismo se están retomando porque consideramos que es deber y compromiso de los servidores públicos que ostentamos representación en Santa Cruz de levantar la voz para poder poner sobre la mesa estos asuntos pendientes y obtener del gobierno acciones positivas, acciones que permitan a los cruceños y a todos los que viven en este departamento tener mejores condiciones de vida. Paola, para terminar, quisiera hacerle una pregunta más que tiene que ver con la política y con los liderazgos. Me gustaría conocer su percepción sobre el liderazgo de Luis Fernando Camacho y el liderazgo de Johnny Fernández, al margen de las funciones que tienen. ¿Cómo está viendo? ¿Son los dos principales liderazgos en Santa Cruz ahora? Luis Fernando Camacho está aliado con el pueblo, Johnny Fernández está aliado con el MAS. Esa es la respuesta que le puedo dar. ¿Y serían los dos principales liderazgos a su manera de ver? Creo que hay una gran distancia entre el liderazgo
de Johnny Fernández y el liderazgo de Luis Fernando Camacho. Luis Fernando Camacho tiene una mística, Luis Fernando Camacho tiene un liderazgo construido desde su espacio, desde ese espacio que ocupó en las luchas cívicas. Luis Fernando Camacho tiene un liderazgo de escala además nacional, en el sentido de que la lucha de los 21 días tuvo la virtud de aglomerar a ciudadanos de los diferentes rincones del país que se unieron en la lucha de encontrar una causa en común, que era ese deseo de Evo Morales de permanecer en el poder, ¿no? Entonces creo que más allá del hecho de que Johnny Fernández ostente representación local en el municipio de Santa Cruz de la Sierra, la figura de Luis Fernando Camacho es mucho más trascendente que la de aquel. Hablando de trascendencia, y ahora sí la última, Paola, Luis Fernando Camacho tiene una perspectiva política a nivel nacional. ¿Lo podremos imaginar como candidato a presidente? Yo creo que Luis Fernando Camacho, cualquier otro cruceño, tiene las legítimas aspiraciones de poder trabajar un liderazgo a nivel nacional. ¿Qué es lo que pasa, Claudia? De que históricamente se ha querido posicionar a Santa Cruz como enemigo del resto de los departamentos del país y es un enemigo clásico del centralismo, ¿no? Un centralismo que todavía sigue teniendo bajo sus alas a otros departamentos que no han sabido liberarse de ese sofocamiento y asfixia que como instrumento o estratégica de hegemonía política han utilizado siempre ciertos gobiernos afines al centralismo y, cómo no, el movimiento al socialismo. El hecho de que, y creo que es una desventaja de todo líder cruceño, el hecho de tener que pelear por intereses regionales que aparentemente te llevarían, diremos, a una situación de confrontación con el resto del país, como ahora mismo está ocurriendo con el censo, Claudia. Resulta de que a los líderes regionales se nos acusa de ser egoístas con los restantes departamentos, porque 8 departamentos se pusieron de acuerdo para postergar el censo. Hay condiciones particulares de Santa Cruz que hacen que nosotros tengamos que pelear por sus intereses y naturalmente eso en algún momento puede entrar en conflicto con los intereses de otras regiones. Pero creo que no es ético hacer un cálculo político de liderazgo personal y dejar en un plano secundario el interés colectivo, como lo está haciendo, por ejemplo, Johnny Fernández, ¿no? Johnny Fernández se ha ganado la antipatía de muchísimos ciudadanos que depositaron en él la confianza de un liderazgo que defienda a Santa Cruz y no que se alíe con enemigos de Santa Cruz. Si el costo de tener que pelear por los intereses de la región es el de cortar, diremos, una proyección de liderazgo a nivel nacional, yo creo que es un costo que muchos de los líderes de la región estamos dispuestos a pagar porque es una manera de honrar el voto de los ciudadanos cruceños que han depositado su confianza para defender Santa Cruz. Como siempre, es un placer dialogar con usted, Paola Aguirre, secretaria general de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, esta vez hablando un poquito más de política. Gracias, asambleísta, por estar con nosotros. Que tenga un bonito día. Gracias. Muy bien, hasta aquí llegamos, se acabó el tiempo suficiente para sacar un par de conclusiones. La conclusión tal vez, Manuel, sobre Santa Cruz. Bueno, una Santa Cruz en proceso de transformación, evidentemente, pero creo que a pesar de lo ríspida que puede ser la situación en este momento en Santa Cruz, todavía se está manejando dentro de una dinámica bastante responsable, porque hay sectores que están buscando tender puentes, entre ellos internamente en Santa Cruz, pero también con el gobierno central. Este 6 de octubre vamos a tener, después de 2 años, la primera reunión entre el gobierno central y los sectores empresariales más fuertes de Santa Cruz, especialmente con la CAO. Y eso significa que de ambos lados hay la posibilidad o la intención de buscar una agenda común. Johnny Fernández, lo mismo, ha tenido un acercamiento con el gobierno central, más allá del cálculo político, eso va a repercutir en una mejor gestión pública. El presidente ha estado también invitado por el sector empresarial recientemente en la Expo Cruz. Tiene señales muy interesantes como la que acabamos de ver de parte desde el campesinado, los trabajadores agrícolas, especialmente de Santa Cruz, que deciden retroceder y paralizar una convocatoria a un cabildo popular, justamente para evitar, yo creo, también innecesarios conflictos y confrontaciones. Es decir, estamos en un escenario
no de normalidad, sino de una transformación más o menos contenida, más o menos administrada adecuadamente. Y creo que mientras eso vaya por la vía pacífica, ganamos todos.